Hola, soy Ismael Salinas. Quería compartir con ustedes en este día sobre la parashá de la semana. Es una doble porción y se llama la primera parte Saraat. Vamos a ver qué quiere decir eso. Y la segunda parte se llama Metzorah. Entonces, como le digo, es una parashá doble que ocurre eh, algunas veces dentro del año. Y en este caso son dos porciones que vamos a estar hablando. Voy a hablar sobre la primera parte, que es Sarar, y decirles un poquito sobre ello. Después de que terminemos esta charla, tendremos otra grabación en la cual vamos a hablar un poco sobre Metzorah y qué quiere decir esa palabra. Las dos palabras son palabras hebreas, pero son significantes para nosotros, para que podamos ver lo que el Señor tiene para nosotros a través de su palabra, aún siendo que esta palabra se encuentra en el Tanaj, o sea, el Antiguo Testamento, en el libro de Vayikra, que es Levíticos o las leyes para los sacerdotes. ¿Y cómo aplica eso para hoy en día a nosotros, siendo que no hay sacerdocio y no hay templo, ni hay sacrificios? ¿Qué podemos derivar de estos estudios? ¿Y qué, qué podemos recibir y que sea útil para nuestro desarrollo espiritual? Bueno, adelante. La palabra Sarah es una palabra hebrea la cual nos, nos dice y que es una enfermedad, pero no es solo una enfermedad física, sino que también espiritual. ¿Qué es esta enfermedad? ¿Existirá todavía hoy en día? ¿Y cómo podemos saber si de ello y qué podemos hacer al respecto? Primero, la Biblia lo identifica como algo, como una hinchazón o costra, una mancha lustrosa y se convierte en una úlcera. Pero aún pudiera una persona que es calvo tener esto, o que sea una llaga, o aún empezar por una quemadura. Entonces hay diferentes cosas que pueden ser causante o provocar esto para que se vaya eh, empezando a desarrollar. Entonces, aún es una cosa que es en el cuerpo, pero no solamente en el cuerpo. Puede también ser en la vestimenta o los tejidos, como lino, lana o piel de animal. Y por último, pudiera aún estar en tu casa. Entonces, Sarah es un término, una palabra hebrea que abarca uh, un espectro amplio de tipo de enfermedades, lesiones, eh, cosas que pueden salir en el cuerpo, las pieles, vestimentas o aún en tus casas. Entonces, Saraat, los hebreos lo veían con mucho cuidado y se preocupaban por ello, porque podía ser infectoso. Se podía correr de una persona a otra o de un lugar a otro. Entonces era importante que se identificara tan pronto que tuvieras pensado que la tenías este tipo de llaga o plaga. Entonces, como le digo, en lo físico es algo que ataca la piel en sus diversas formas y eventualmente aún pudiera ser algo que ataca al sistema nervioso y la cual causaría que la persona se lastimara, no se diera cuenta y entonces se infectara la piel y él estuviera enfermo y entonces causaba cosas severas aún para la persona y eventualmente pudiera morir por causa de ello. ¿Cómo se trataba en los tiempos bíblicos? ¿Y quién era el que hacía los tratamientos o determinaba qué era lo que tenía la persona? Esta obra se le dio al Cohen. El Cohen es la palabra hebrea para el sacerdote. Él era el que determinaba si la persona era limpia o impura. Ahora, el hecho de que estoy diciendo limpio o impura
nos da una indicación que no solamente estamos hablando si una persona estaba enferma o sana. Entonces, aquí el sacerdote va a hacer la inspección, observar lo que está viendo para que él pueda hacer una determinación sobre esta condición. Es algo que ocurrió en la piel, pero hasta allí no se riega, no está vivo, ¿o qué pasa? Entonces, puede que esto pase, pero para poder hacerlo, tenemos que traer al sacerdote al asunto. Entonces, él va a ver, ¿crece o no crece? Es decir, si tienes una hinchazón, se va a desarrollar, se va a convertir en una úlcera, ¿qué va a pasar ahí? ¿Verdad? Entonces, él va a revisar esto, determinar si la persona está enferma, y si está enferma y tiene esta plaga, entonces determina si esta persona va a ser expulsada del campamento. Aún mientras tanto, todavía él va a separar a esta persona, va a aislar a esta persona para que se haga la determinación. Y así, mientras que se está revisando esta persona, no va a haber el cuidado o la probabilidad que se vaya a ver alguna persona otra infectada. Entonces, todo el tiempo es que él va a estar fuera hasta que se determine que ya no presenta algún cuidado sobre esto. Entonces, al séptimo día, entonces si ellos determinan que no está enferma la persona, va a tener que pasar por un proceso de purificación. Se lava y se iba fuera del campamento, se queda otros 7 días y determinan si esta persona ya está sana de esta lepra. Al séptimo día, después de que regrese, lo vean otra vez, la otra observación. A ese tiempo, si dice que está limpio, pues entonces se va a rasurar todo su pelo, se va a lavar su cuerpo con agua y quedará purificado. Esto es conforme Levíticos 14:9. Entonces hice la pregunta temprano, ¿existirá todavía? Sí lo existe desde los tiempos antiguos hasta hoy. Hoy en día se llama por otros nombres. Sin embargo, lo más severo de esta plaga se llama el Hansen Disease y aún lleva gran estigma y rechazo entre la gente. Se ve principalmente pues en casi todo el mundo, pero más en lugares del Medio Oriente. Hay casos de esto y grandes casos de esto aún en India, también en Sudamérica. Entonces, y estas son cosas que pasan con la gente y hay, como le digo, hay grande estigma y rechazo. Pero ¿cuál debe ser la obra nuestra o pensamiento nuestro? Sabemos que la lepra es severo, ¿verdad? Y es difícil. Pero entonces vamos a ver qué es lo que podemos hacer nosotros sobre esto. Mucha gente acusada a los leprosos de ser pecadores o malditos de Dios. Y no solamente ellos, sino que cualquier persona, vemos aún hoy en día, podemos ver que el pensamiento todavía existe. Cuando viene una persona enferma o que le cae algún mal o mala suerte, por llamarlo así, por falta de palabra, muchas veces nos hacemos la pregunta o entre nosotros hablamos, ¿qué haría hecho? ¿Qué es lo que pasó para que este mal le sobreviniera? Ha de haber pecado contra Dios, ha de haber hecho algo malo, ¿verdad? Pero cuando le preguntaron a Yeshua sobre, esto estamos hablando en general, aquí en Yeshua sobre un ciego, dijeron, ¿quién pecó? ¿Estos o sus padres? Yeshua dijo que ni uno ni el otro, sino que era para que la obra de Dios sea manifiesta. En Mateo 8, versículo 2, dice que de repente un leproso vino ante él y le dijo, Adonai, si quieres, puedes limpiarme. Entonces aquí él ha sido echado fuera del campamento,
pero sin embargo se acercó donde estaba Yeshua. Y como hablamos, dijimos que era una enfermedad espiritual. Hoy en día muchas personas sufren de ansiedad, problemas físicos y de toda índole. Muchas veces uno sufre por falta de confianza en Adonai, por su incredulidad o por la falta de fe. Muchas veces podemos verlo, es evidente. Hemos tenido recientemente nosotros aquí con la plaga del COVID, que personas andan con temor y piensan, a lo mejor tengo esto, mírame, ya no tengo el olfato, ya no tengo el sabor, ya no tengo el gusto. En fin, cuántas otras cosas, y empiezan ellos pensar que están enfermos. ¿Por qué? Porque no tienen esa confianza en Dios. Para decir, el Señor me va a cuidar, el Señor me va a guardar. Tenemos que confiar en Dios. Antes, el leproso tenía que anunciar su presencia, vistiéndose con unas vestimentas que tenía que estar rotas, cubrir su labio y asimismo llamar impuro, impuro. Esto los describe Levíticos 13, versículo 45. Entonces, la pregunta es, ¿por qué Elohim le señaló estas enfermedades o plagas al pueblo? ¿Sería para que se acusaron uno al otro? ¿Para que menospreciaran uno al otro? Pues no. El deseo de Elohim es que se preserve su pueblo, que no mueran y se mantengan puros y no contaminen a su templo. Eso nos dice en Levíticos 15, 31. Los eruditos judíos dicen, hoy, aunque pudiéramos positivamente identificar a alguna persona con Zaraat, los sacrificios y los rituales no son posibles, siendo que no hay un sacerdote judío ni templo. Pero bendito el que confía en Jehová, cuya confianza esté en él. Jeremías 17:7. Entonces veamos que otra vez el leproso dijo, si quieres, puedes limpiarme. Salmo 51:7 dice, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Seamos como Yeshua y extendamos nuestras manos hacia el enfermo y digamos, sí quiero, sé sano. Shalom.